Ya resolveremos esta otra pregunta dice, un ingeniero debe construir una pista de atletismo, ¿no? Ahí les he dado una gráfica, hasta ahí tengo la pista de atletismo, con dos segmentos rectos y dos semicircunferencias. El radio de cada semicircunferencia es R. La longitud de la pista debe ser 1000 metros, o sea que la longitud de la pista debe ser 1000 metros, o sea, ¿qué te está diciendo ahí? La longitud de la pista debe ser 1000 metros, o sea que el perímetro de esta pista tiene que ser 1000 metros. Ahí tienen esa condición. Entonces, empezaremos a resolver el ejercicio. Directamente lo puedo hacer aquí. Y entonces ahí tengo dos semicircunferencias, pero tengo de datos solamente el radio. En el inciso A, ¿qué te está diciendo? Expresar el área limitada por la pista en función solamente de R. El área. Ya ver, puedo decir que esta altura, si no les dan dimensiones, pues ustedes se tienen que asumir en algunos ejercicios. Aquí tengo un rectángulo, ¿no? El área de la pista, pues sería el área de esta semicircunferencia, más el área de esta otra semicircunferencia, más el área de este cuadrado. Ya, pero para calcular el área de este cuadrado, pues necesito su base y su altura. A ver, su altura puedo decir que sea h, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es la base? ¿Cuánto es la base del rectángulo? Pues de este centro hacia todo lado es R, ¿no? Hacia este otro lado también va a ser R. Hacia este lado también va a ser R. Entonces, la base del rectángulo, pues es dos veces el radio. ¿Ya de acuerdo? Entonces, eso anota aquí, que la base del rectángulo es dos veces R. Entonces, de esa forma puedo calcular el área del cuadrado. El área de este cuadrado pues sería la base por la altura. Entonces empezaremos por ahí. El área de la pista va a ser igual al área del cuadrado, que habíamos dicho que va a ser la base por la altura. La base es 2R, la altura es h. Entonces sería base por la altura más. Ahora el área de esta semicircunferencia. ¿A qué es igual el área de esta semicircunferencia? Su radio es R. Y esto por geometría, ¿no? Mm, Y a ver, si yo tengo un círculo de una circunferencia de radio, eres su área, ¿a qué es igual? A pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pero como yo quiero calcular el área de la mitad de una circunferencia, pues sería más, ay, miércoles. Entonces el área de esta semicircunferencia, pues sería más pi por el radio al cuadrado, pero como yo solamente quiero la mitad de la mitad de una circunferencia, pues esto lo tengo que dividir entre dos, más. Hasta ahora ya he calculado el área de este cuadrado y el área de esta semicircunferencia. Me falta el área de esta semicircunferencia de arriba, que tiene un radio R. Pues el mismo análisis es la mitad de una circunferencia, pues el área sería pi por el radio al cuadrado. Ese es el radio de una circunferencia completa. Ya, pero como yo quiero solamente la mitad, pues lo tengo que dividir entre dos. Entonces, ahí tengo la función área. Área entonces sería 2R por H más. Aquí puedo sacar mínimo común al 2. Y aquí tuviese pi por radio al cuadrado más pi por el radio al cuadrado.
Aquí tendría dos veces r por h más pi por r al cuadrado más pi por r al cuadrado. Eso es dos veces pi por el radio al cuadrado entre 2. 2 con 2 se simplifica. Y el área, pues nos quedaría dos veces el radio por h más pi por el radio al cuadrado. Entonces, r y h son variables, ¿no? R y H son variables. Aquí el área está en función de dos variables, R y H. O puedo decir que el área depende de dos variables, R y H. Y entonces, pero como nos dice, hallar, expresar el área limitada por la pista en función de R solamente. O sea que aquí H lo tengo que convertir a R para que pues el área me quede en función solamente de R. Ya entonces aquí H lo tengo que convertir de alguna forma a R. Ya, y tengo que hallarme una ecuación que relacione a estas dos variables, R y H. Entonces, si eso viene de un análisis del gráfico del problema o una condición que te dan en el ejercicio, y entonces a esto lo puedo llamar ecuación uno. Ya ver, mm, esta condición nos dan en el enunciado del ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice? La longitud de la pista debe ser 1000 metros. O sea que todo este perímetro de la pista de atletismo, pues debe ser 1000 metros. Entonces tenemos que calcular aquí el perímetro y eso lo vamos a igualar a 1000. Entonces eso por condición del enunciado del ejercicio, la longitud de la pista debe ser 1000 metros. Ya ver, mm, empezaremos por esta parte. Mediría h, ¿no? Entonces sería h más h. Aquí voy a anotar del gráfico. Sería h más h. Hasta ahí todavía no tengo el perímetro de la pista. ¿Cuánto mide esto? Esa longitud de arco de circunferencia. Ya esto lo puedo explicar un poquito a detalle. Mm, Ahí tengo el centro y aquí tengo un ángulo θ. La longitud de este arco de circunferencia, aquí el radio de esta circunferencia es r. Yo quiero calcular cuánto mide esta longitud L, cuánto mide este arco. Ya por fórmula, esa longitud de arco se lo calcula multiplicando el ángulo central, θ, por el radio de la circunferencia. De esa forma, pues voy a calcular, calculo esta longitud de arco. Ya ver, yo quiero calcular la longitud de arco de esta semicircunferencia. ¿De acuerdo? Ya ver, mm, ahí tengo la semicircunferencia. El ángulo aquí, el radio, eso nos dan de dato en el ejercicio, ¿no? Es R. Ya, pero ¿cuánto es este ángulo? Ese ángulo es 180 grados. O en radianes sería pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces, esta longitud, la longitud de arco de una media circunferencia, pues lo obtenemos multiplicando, aquí era R, ¿no? Esa longitud, la longitud de arco de esa media circunferencia, pues va a ser igual a el ángulo central, que es 180 grados, o pi radianes, que es lo mismo, entonces sería pi radianes por el radio de la circunferencia, que es R. Entonces, la longitud de arco de media circunferencia, pues se lo calcula multiplicando el ángulo central, que es pi radianes, siempre en radianes,
por el radio. El radio, eso es R. Entonces, esta longitud de arco es pi por R más H más pi por R más. Para esta otra semicircunferencia, su longitud, esta longitud de arco, pues como es la misma también va a ser pi por R. Entonces va a ser más pi por R. Y eso tiene que ser igual a 1000 metros. 1000 metros. ¿De acuerdo? Ahora aquí puedo hacer suma de términos semejantes. H más H, eso es 2 veces H más pi por R más pi por R, eso es 2 veces pi por el radio. Y eso igual a 1000. Y aquí puedo dividir a cada miembro de la ecuación entre 2. Aquí pues 2 con 2 se simplifica y mitad uno mitad 500. Y nos va a quedar H más pi por el radio igual a 500. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Expresar el área en función de R, solamente R. Entonces, de esta ecuación voy a despejar H. H entonces va a ser igual a 500 menos pi por R. Eso lo voy a llamar ecuación 2. Ahora solamente es realizar una sustitución. Voy a anotar acá reemplazando 2 en uno. Ya ves, reemplazaremos, haremos esa sustitución. Entonces el área sería igual a 2 veces pi por h, pero h he hallado que es igual a 500 menos pi por el radio más pi por el radio al cuadrado. Ah, esta ya directamente sería la respuesta. Fíjense que el área solamente está en función de R. Pi es un número, no es 3,1416. Aquí el área está en función solamente de R. O puedo decir que el área depende, está en función o depende solamente de R. Ya, pero podemos realizar algunas simplificaciones. Mm, El área va a ser igual a 2 por 500, eso sería 1000 veces R menos 2 pi al cuadrado por R, solamente estoy realizando la distributiva, y luego más pi por R al cuadrado, 2 pi 500. Y entonces esa es la respuesta al inciso A. Y aunque podemos escribirlo un poquito mejor, el área va a ser igual de mayor a menor, R es la variable, ¿no? Entonces sería pi por el radio al cuadrado menos 2 pi al cuadrado por R más 1000 veces el radio. ¿Ya de acuerdo? Aquí área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Y aquí puedo factorizar los radios y nos va a quedar más menos 2 pi al cuadrado más 1000 por el radio. Entonces aquí el coeficiente A sería pi, el coeficiente B sería todo esto, lo que multiplica a R. Entonces aquí sería A, el coeficiente A sería pi, el coeficiente B de esta, es una parábola, ¿no? Sería menos 2 pi al cuadrado más 1000, y el coeficiente C pues sería cero. Ya en el inciso B, ¿qué es lo que nos piden? Expresar graficar la función área. Entonces aquí la variable independiente sería el radio y la variable dependiente es el área. Y entonces, ya en el eje horizontal tengo a la variable independiente que es el radio, y en el eje vertical tengo a la variable dependiente que es el área. Y entonces, como el coeficiente a pi es 3,1416, como es positivo, va a ser una parábola que abre hacia arriba.
Va a estar de esta forma. Y esta es la respuesta al ejercicio, chicos. Esto lo puedo copiar. Y esa es la respuesta. Esa es la gráfica de la funcionaria.